Muy buenas noches, estamos aquí nuevamente en esta oportunidad para el podcast de Más que Educación con el tema Buenas condiciones para la lectura y sus errores. Antes empecemos de la comprensión de textos. La lectura es una actividad indispensable y complementaria de la escritura, ya que permite captar el mensaje escrito con una exigencia de la capacidad de descifrar, interpretar y comprender. La lectura abarca dos aspectos, una es la percepción visual y la otra es la comprensión mental de lo leído. En ambos casos existe la posibilidad de ser mejorados por su mejor comprensión. A continuación presentamos algunas definiciones claves. El texto. El texto es una unidad de contenido y forma, de extensiones variables constituidas por párrafos, que son a su vez la mínima unidad de pensamiento, que junto a los signos de puntuación son empleadas para el escritor para que el lector o receptor comprenda de forma íntegra lo explícito y lo implícito del texto. El párrafo. Es una secuencia de oraciones cohesivas y coherentes que desarrollan en la mayoría de los casos una idea principal o parte de ella, es una división propia de los escritos en prosa. Tienen las siguientes funciones: introductorio, informativo, de enlace y de conclusión. Definición. Es la facultad intelectual que permite al lector entender, interpretar y hacer proyecciones sobre las ideas que el autor ha plasmado en un texto. Consejos para la comprensión de lectura. Primero, A. Lograr una concentración en la lectura a manera de un diálogo especial con el autor y con una actitud reflexiva nos preguntaremos lo siguiente. ¿De qué habla el autor en este texto? ¿Cuál habrá sido su intención para escribirlo? ¿Qué mensaje trata de comunicar? B. Mejorar la lectura, que no debe ser palabra por palabra, sino idea por idea. Captar cada una de ellas, ir vanando, jerarquizándolas, logrando determinar la estructura interna del texto. C. Además de captar las ideas, se debe interpretar la información contenida en ella, explicar lo principal del texto, concebir sus diferentes modos de entender. Ejemplo: al quedarse dormido, Juan soñó que era un águila, pero al despertar no sabía si era un águila que estaba soñando que era Juan. D. Leer con objetividad y no influenciarse por los factores del estado de ánimo, grado de cultura, etc. La labor del lector consiste en averiguar el contenido legítimo y despojándonos de nuestros prejuicios. E. Debemos considerar todas las acciones relacionadas sin aislarlas. Interpretar fuera del contexto puede exponernos a dejar de captar o captar mal el mensaje del autor. F. El texto se asemeja a la contemplación de una fotografía. Para ello, debemos desarrollar la minuciosidad, el nivel de curiosidad y la observación. Además, no siempre las ideas que los textos se dan de forma literal o evidente y las palabras son evidenciadas, sino son huellas o señales del cual debemos reducir el mensaje del texto. G. Saber leer implica el conocimiento de los contenidos. Los conocimientos generales tienen que tener alguna información de lo que se está leyendo, pero recuerden que no existen lectores acabados. Condiciones para una buena lectura. Es importante generar condiciones para una buena lectura, puesto nos llevarán a comprender un texto de manera adecuada. A continuación, te presentamos aquellas que consideramos necesarias. Primero, la iluminación. Es una de las condiciones materiales de suma importancia, pues leer en un ambiente bien iluminado contribuye a una buena lectura, ya que de lo contrario produciría fatiga, cansancio y se convierte en un obstáculo para el desarrollo de la comprensión y resolución de preguntas. El ojo tiene una tendencia natural a mirar hacia lo más iluminado. Por ello es importante la iluminación. 2. La tranquilidad. Se debe leer en un ambiente agradable y sereno, es decir, el lugar de la habitación debe estar lejos del ruido, evitar que la televisión y radio estén encendidos. 3. Buena postura. Es decir, la espalda recta, antebrazos apoyados en la mesa y pies descansados sobre el suelo. Una mala postura reduce el rendimiento a la lectura y que dificulta la oxigenación del cerebro y del cuerpo, generando fatiga. 4. Estados de los ojos. Es imprescindible el buen estado de los ojos, sin fatigas y usar lentes en caso de miopía, y con ello la atención de un especialista. No oprimir los ojos ni realizar masajes alrededor de ellos, o en las regiones temperadas. 5. No señalar palabras con el dedo lápiz. Este hábito suele limitar la velocidad de los ojos y es necesario para aumentar nuestra rapidez en la lectura y la comprensión del texto. 6. Evitar las regresiones. Es un defecto que perjudica la rapidez de la lectura. Este defecto puede darse de tres modos. A.
por no haber captado la idea. Esto se debe a la falta de comprensión y se da en los casos de texto difícil, que en algunos casos pueden ser justificables. B. Por no haber captado bien alguna palabra, esto puede ocurrirnos cuando nos percibimos bien una palabra y la confundimos con otra parecida. Este defecto se puede superar adiestrando bien a los ojos y desarrollando ejercicios que organicen la visibilidad y la percepción. C. Por el hábito de regresar, en algunas personas existe el hábito o costumbre de volver atrás y se da por una excesiva preocupación de no perder nada, lo cual no es aconsejable. Errores para evitar una buena lectura. 1. La subvocalización. Evitar la subvocalización. Para leer más rápido no se debe leer en voz alta, ni moviendo los labios o imitando los sonidos. 2. No mover la cabeza. Para leer, esta costumbre es innecesaria, solo deben moverse los ojos para la percepción del texto. 3. Enriquecer el vocabulario. Para ello, tener la costumbre de usar el diccionario cuando hay escasez de vocabulario y ampliar la cultura que nos aventaja en la comprensión de los textos. 4. La tensión. Es una condición psicológica, pues las preocupaciones y las tensiones impiden concentrarse en el texto y las centran en los problemas y especulaciones insulsas. No preocuparse, sino ocuparse de lo que se debe hacer en ese mismo momento o lo que estás leyendo. El descanso y la relajación. Descansar es hacer otra actividad distinta a la que se está desarrollando, o parar y salir a otro ambiente. Se considera necesariamente descansar cuando se sienta agotado por el trabajo intelectual hecho, cuando en el horario establecido se tenga así asignado. En estos minutos de descanso es importante relajar los músculos, salir y airearse, comer algo ligero, ojear una revista o etcétera, o revisar las redes sociales. Cualquier ejercicio de relajación como hacer una buena respiración es efectivo para quitar la sensación de estrés que nos invade. Ejercicios de relajación. Relajar la vista cerrando los ojos durante unos segundos y después mirar tranquilamente un paisaje o algún objeto que les guste. O también relajar los músculos de la cara moviendo los mandíbula y la frente y después dejarlos inmóviles. Tips para superar los exámenes. ¿Cómo superar los exámenes? Antes del examen hay que dedicar un tiempo a relajarse, respirar profundamente y cerrar los ojos. Escuchar las indicaciones del profesor antes y durante el examen. Al comenzar, dar un vistazo general del examen para organizar el tiempo. Responde primero a las preguntas más fáciles o las que mejor se conocen. No dedicar mucho tiempo a las preguntas que no se saben o de las que se tienen poco conocimiento o duda. Leer muy bien la pregunta hasta comprenderla del todo. Contestar solamente lo esencial. Preguntar si es necesario por si tienen algunas dudas. Cuidar la limpieza y la claridad de las respuestas es importante hacerse entender.